En el intrincado y a menudo implacable universo de la televisión española, donde las verdades se tejen y destejen con la misma celeridad con la que se encienden y apagan los focos, hay nombres que resuenan con la fuerza de un trueno. Hoy vamos a sumergirnos en el epicentro de un cataclismo mediático que ha sacudido los cimientos de lo que muchos llamaron la fábrica de la verdad, o para otros, la fábrica de la mentira, desvelando la oscura trama de consecuencias legales que persigue a sus artífices. Prepárense, porque lo que están a punto de escuchar no es solo una crónica de escándalos, sino la historia de cómo un imperio de apariencias puede ser demolido hasta sus cimientos por el inquebrantable peso de la justicia. El nombre de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, los visionarios y controvertidos productores detrás de programas que marcaron una era, resuena ahora con un eco muy distinto. Aquellos que un día dominaron las parrillas televisivas, orquestando debates y desvelando las vidas ajenas con una audacia sin precedentes, se encuentran hoy atrapados en una madeja judicial que amenaza con arrastrar consigo mucho más que su reputación. La reciente condena a 2 años de prisión, a falta de una sentencia firme tras el juicio perdido contra la indomable Rocío Flores, fue solo el primer zarpazo, un mazazo demoledor que auguraba una tormenta mayor. Este veredicto inicial, que dejó a la opinión pública estupefacta, pintaba un futuro sombrío para los arquitectos de este particular circo mediático. ¿Creían que sus estrategias de contenido estaban por encima de cualquier código ético o legal? La respuesta de los tribunales fue un rotundo no, marcando un antes y un después en la permisividad de la pequeña pantalla. Si aún no te has sumergido por completo en estas profundidades donde se gestan las noticias más impactantes y se desvelan las verdades más incómodas, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal, Olor a Farándula, para no perderte ni un solo detalle de estos relatos que cambian el rumbo de la crónica social. Pero la saga legal de Cornejo y Madrid no se detiene en las fronteras de Telecinco. Su controvertido sello distintivo parece extenderse como una sombra implacable a cada rincón donde sus producciones han dejado huella. La última de estas revelaciones ha sacudido a Telemadrid, arrastrada a una severa condena por varios reportajes emitidos en sus programas, cuyo contenido ha sido dictaminado como una vulneración flagrante de la imagen y la intimidad. Estamos hablando ni más ni menos que de la mismísima Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo, cuya vida fue escudriñada sin piedad en un momento en que su figura pública aún no había alcanzado la estratosférica dimensión que hoy posee. Los tribunales han dictaminado que Telemadrid deberá indemnizar con la impresionante suma de 130.000 euros a Georgina Rodríguez y a su hermana, una cantidad que se antoja como un castigo ejemplarizante. Los reportajes, cargados de frivolidad y sin la debida constatación de veracidad, se adentraron en aspectos profundamente privados de su familia, incluyendo a su hermana y a su padre fallecido en 2019, quienes, según la sentencia, carecían de relevancia pública alguna. Es un recordatorio contundente. El interés mediático de una figura no otorga carta blanca para arrasar con la privacidad de todo su entorno. Antes de continuar con esta espiral de controversias, cuéntame, ¿crees que la justicia finalmente está poniendo cerco a estas prácticas? Déjame en los comentarios tu opinión y desde dónde nos acompañas en este viaje por la farándula española. Es increíble, ¿verdad?, cómo la sombra de una productora puede extenderse tan lejos, obligando a cadenas autonómicas que dependen también de fondos públicos a pagar el precio de los desmanes periodísticos que se gestaron en sus platos. No es casualidad, sino un patrón inquietante que ya ha costado millones a diversas emisoras por contenidos vertidos en programas gestados bajo este mismo paraguas de polémica. La indignación se magnifica al considerar que, a pesar de este historial de juicios perdidos y condenas millonarias, Óscar Cornejo y Adrián Madrid se encuentran actualmente en televisión española. Sí, lo han oído bien, sus programas se emiten con el dinero de todos los contribuyentes, una paradoja que genera un profundo desasosiego. ¿Acaso no es temerario confiar en quienes, una y otra vez, demuestran que la hierba no crece por donde pasan, dejando tras de sí un rastro de controversias legales que terminan sufragando las arcas públicas? La posibilidad, más bien la certeza latente, de que esta dinámica se repita en la televisión pública,
donde el riesgo de nuevas indemnizaciones millonarias con el dinero de nuestros impuestos es real, es una perspectiva escalofriante. Es una apuesta arriesgada que muchos se preguntan si la corporación pública puede permitirse, especialmente cuando la trayectoria de estos productores está tan marcada por las sentencias desfavorables. La narrativa de su trabajo se ha convertido en una serie de condenas, un ciclo interminable de errores que otros deben solventar. Y como si este laberinto legal no fuera suficiente para mancillar su reputación, emerge una historia que sobrepasa los límites de lo meramente judicial para adentrarse en la esfera de lo inhumano. Hace apenas unas semanas, la trágica noticia del fallecimiento de la periodista Patricia López, tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, conmocionó a la profesión. Sin embargo, lo que ha elevado este suceso a la categoría de escándalo es el último mensaje que Patricia publicó en redes sociales, un testimonio desgarrador que señala directamente a los responsables de la fábrica de la tele. En aquel mensaje, un grito ahogado de desesperación y denuncia, Patricia López revelaba con una entereza admirable que estos mismos señores la despidieron sin previo aviso justo cuando les comunicó que debía hacerse las pruebas del cáncer, que lamentablemente terminaría por arrebatarle la vida. Me despidieron sin preaviso al decirles que me tenía que hacer las pruebas del cáncer que hoy me mata, escribió. ¿Se imaginan la crueldad, la falta de empatía, el abismo moral que se abre ante tal revelación? No le dieron tiempo ni a gestionar su baja, sumiendo a una mujer ya vulnerable en una espiral de desprotección. Este testimonio, que ha sido un auténtico terremoto interno en Radio Televisión Española, pues Patricia también trabajó en proyectos vinculados a la corporación pública, pone de manifiesto una oscuridad que va más allá de las demandas por intromisión al honor. Es un caso de abandono y crueldad laboral que clama al cielo, una bofetada a la dignidad humana que debería avergonzar a cualquiera con un mínimo de conciencia. ¿Dónde estaban en aquel momento las voces que suelen alzarse con tanta vehemencia en defensa de las causas sociales? ¿Dónde estaban Carlota Corredera y María Patiño, abanderadas de la justicia social para denunciar esta barbaridad? La respuesta, lamentablemente, se pierde en el eco de un silencio que resulta ensordecedor. La hipocresía en el mundo mediático a menudo se manifiesta de maneras tan grotescas que cuesta procesarlas, dejando una sensación amarga de injusticia y doble moral. Este entramado de juicios, condenas y despidos inhumanos configura un retrato desolador de una industria donde el espectáculo a veces se construye sobre las ruinas de la ética y el respeto. La factura legal y moral de estas prácticas es cada vez más alta y parece que el telón de la impunidad comienza a descorrerse, revelando la verdadera naturaleza de la fábrica de la mentira. El mismísimo aire en De Viernes parecía cargado de una tensión invisible, una electricidad premonitoria, la noche en que Olga Moreno se sentó para desvelar los secretos que la habían consumido en silencio. La audiencia, ávida de respuestas, contuvo la respiración mientras la ex ganadora de Supervivientes 2021 se abría en canal, con el peso de la expectación mediática sobre sus hombros. La entrevista no era solo un desahogo personal, sino un punto de inflexión en la interminable saga de su vida. Una trama que, como un antiguo drama griego, parecía predestinada a nuevos giros y revelaciones. Olga, con una vulnerabilidad palpable, abordó finalmente el origen de aquellas lágrimas que semanas antes habían conmovido a España en directo durante su aparición en el programa de Joaquín Prat. El velo de misterio se descorrió, confirmando las sospechas que muchos albergaban. El corazón de su tormento latía al ritmo de su relación con Agustín Etienne. No era un drama menor, sino el cimiento de su estabilidad emocional. El pilar que, como ahora se revelaba, mostraba ya sus primeras grietas bajo la presión incesante del escrutinio público. La ganadora de Supervivientes confesó las tiranteces, las diferencias que, como un eco de un conflicto más profundo, resonaban en el santuario de su relación. «El martes pasado no fue uno de mis mejores días», articuló con voz pausada. «Son fechas muy señaladas. Echo de menos a mi madre y me derrumbé». Pero la confesión más reveladora, el zarpazo al corazón de la polémica, llegó cuando admitió: «Sí que es verdad que ese día discutí con Agustín, lo reconozco, son diferencias que tenemos, que él quiere unas cosas y yo quiero otra,
Pero no es nada que no se pueda resolver. La honestidad de Olga contrastó con la urgencia por desmentir los rumores de infidelidad, rumores que, como un torbellino de habladurías, habían amenazado con engullir su ya frágil estabilidad. Te puedo asegurar que de los 3 años que llevo con Agustín no me has sido infiel. Te lo puedo asegurar al 100%. Yo pongo la mano en el fuego. Yo estoy segura, segurísima de que no me has sido infiel, ni yo a él. Estas palabras, pronunciadas con una convicción casi desesperada, buscaban sellar la grieta, pero dejaban entrever la herida que la relación venía arrastrando, una herida abierta en el ojo implacable de la opinión pública. Mientras Olga se desnudaba emocionalmente, la figura de Terelu Campos emergía en el plató, enfundada en un llamativo color fucsia, un detalle que para los avezados observadores del circo mediático no podía ser casualidad. El fucsia, el color emblema de Rocío Carrasco, se alzaba como una bandera, una declaración de intenciones silenciosa pero estruendosa. ¿Era un gesto de solidaridad con su amiga en el clímax de la confrontación o una sutil puñalada al corazón de la narrativa de Olga? La pregunta flotaba en el ambiente, cargada de una intriga casi teatral. Terelu, conocida por su calculada ambigüedad y su dominio del arte de la manipulación televisiva, se sentó dispuesta pues a opinar, a lanzar su veredicto. Y lo hizo con la precisión de un cirujano, culpando, como no podía ser de otra manera, a Antonio David Flores de ser el causante de la discordia en la relación de Olga y Agustín. Sus palabras fueron un ataque directo, una condena velada que, sin pronunciar su nombre, señalaba al padre de la hija de Olga como el origen de todos sus males, arrastrando incluso a los hijos, personas anónimas, al ojo del huracán mediático. A ver, Dios me perdone, como bien sabéis, de la vida de Olga, pero a mí lo que me llega, y por quien me llega, sí me parece bastante creíble, que uno de los problemas, no sé si el más, pero uno de los problemas de peso en la relación es la relación de ella con el padre de su hija, y que digamos que el padre de su hija quiere determinadas cosas, y que de las que Agustín no está de acuerdo, y condiciona o puede condicionar a Olga en su día a día de las que Agustín no está de acuerdo. La acusación era grave, las implicaciones devastadoras, todo dicho con esa cadencia que tanto la caracteriza entre la cautela y la insinuación. La hipocresía se alzaba como el verdadero protagonista de la noche. La misma Terelu, que apenas una semana antes se erigía en defensora de la justicia y del respeto a las sentencias judiciales, negándose a calificar a Carlos Constancia como maltratador, ahora no dudaba en señalar a Antonio David, un hombre que jamás ha sido condenado por nada y para quien ni siquiera se celebró un juicio. Este doble rasero, esta moral de quita y pon, pintaba un retrato desolador de la ética mediática, un clímax de la hipocresía que solo Carlota Corredera podría igualar en su calculada audacia. La contienda entre Terelu y Carlota, una rivalidad que las mantiene en un perpetuo estado de guerra fría, se antojaba ahora casi ridícula. ¿Acaso no estaban ambas compitiendo por el título de la persona más cínica e hipócrita de España? ¿Un trono tan efímero como las audiencias que anhelan? Sus batallas personales palidecen ante la magnitud de la incoherencia que despliegan en el ámbito público, una incoherencia que desvela los mecanismos más oscuros de la televisión de la víscera. Pero la trama se enreda aún más, con un nuevo capítulo que añade otra capa de oscuridad a este entramado mediático. Gloria Camila, hermana de Rocío Carrasco y figura central en otra de las sagas interminables de la Crónica Rosa, ha lanzado un comunicado demoledor. En él denuncia a Telecinco por la grabación ilegal y posterior emisión de una conversación telefónica privada de su padre, José Ortega Cano, sin su consentimiento. Es una nueva bofetada a la ética, una violación flagrante de derechos fundamentales que, una vez más, pone a la cadena en el punto de mira de la justicia. El comunicado de Gloria Camila, redactado con una contundencia legal innegable, deja claro que la cadena ha cruzado una línea roja. Una tercera persona que no ostenta la condición de periodista ni actuaba en el ejercicio de función informativa alguna, realizó una grabación unilateral de una llamada telefónica privada mantenida con don José María Ortega Cano. Grabación que fue posteriormente facilitada a un programa de televisión y difundida públicamente, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales. La justicia, una vez más, se ve obligada a intervenir ante los desmanes de una televisión ávida de contenido sin importar las consecuencias. Esta denuncia no es un mero capricho.
Es un recordatorio severo de que los límites de la intimidad y el secreto de las comunicaciones están protegidos por la Constitución española y que su vulneración conlleva graves consecuencias legales. Telecinco, al emitir esta conversación sin base legal, ha incurrido en una interrupción ilegítima de derechos fundamentales. La exigencia es clara: cese inmediato de cualquier emisión, retirada integral del contenido de todas las plataformas y una confirmación por escrito de las medidas adoptadas, bajo la amenaza de acciones legales civiles, administrativas y penales. Y mientras la justicia persigue a las cadenas y productores por sus imprudencias, la propia Terelu Campos, tan dispuesta a señalar la paja en el ojo ajeno, se ve envuelta en su propia tormenta de hipocresía personal. La misma Terelu, que se vestía de fucsia en un gesto, quizás, de camaradería con su amiga Rocío Carrasco, protagonizaba al mismo tiempo un acto de posicionamiento que la alejaba aún más de la neutralidad. Se ha revelado que Terelu invitó a Carlos Constancia de Costiglione, exmarido de Mar Flores y padre del novio de su hija, a la tradicional cena de Nochebuena de los Campos. Este gesto, que para muchos podría pasar desapercibido, es un claro desaire a Mar Flores, su consuegra, con quien mantiene una relación distante y tensa. Mientras Mar Flores pasaba la Nochebuena con sus sobrinas, Terelu agasajaba a Carlos Constancia, un hombre que, según se ha rumoreado, intentó pasar inadvertido para evitar ser fotografiado. Esta elección, esta toma de partido tan evidente a favor del empresario italiano, dinamita cualquier pretensión de neutralidad que Terelu intente mantener en público. Es el clímax de la deslealtad familiar, una traición silenciosa en el corazón mismo de las fiestas. La historia de Terelu y Mar Flores, históricamente enfrentadas por vínculos con el círculo íntimo de Nuria González, la gran rival de Mar, resurge con una fuerza demoledora. Aunque en un principio intentaron un acercamiento por el bien de sus hijos, este acercamiento resultó ser un mero espejismo. La paz no duró, y la tertuliana ha vuelto a posicionarse claramente, a pesar de sus intentos fallidos por aparentar un comportamiento imparcial. El fucsia, símbolo de solidaridad con Rocío Carrasco, contrasta ahora con la frialdad hacia Mar Flores, pintando un cuadro de contradicciones que desafían la lógica más elemental. En este torbellino de juicios, venganzas personales y apariciones teñidas de dobles intenciones, el precio de la fama se eleva a cotas insospechadas. La televisión, que un día prometió ser un espejo de la realidad, se ha convertido en un campo de batalla donde la ética y la verdad son las primeras víctimas. La sombra de la fábrica de la mentira se alarga, arrastrando a su paso a todos aquellos que osan pisar sus dominios. Es un recordatorio constante de que, en el corazón de la farándula, la verdad siempre es mucho más compleja y mucho más dolorosa de lo que parece a simple vista. Si aún no formas parte de nuestra comunidad y deseas seguir desvelando estas verdades incómodas, no olvides suscribirte a Olor a Farándula y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de estas fascinantes